¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la fe? Dice que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. El que habla de por fe, el hablar por fe o el hablar con fe, es expresar palabras contrarias de lo que comúnmente hablábamos o de lo que comúnmente el mundo habla. Vamos a ver. ¿Qué es lo contrario de la fe? La incredulidad. Aleluya. Gloria damos al Señor. Vamos en esta hermosa noche a la palabra del Señor. Le voy a invitar que vamos al libro de Romanos en el capítulo 10. Gloria al Señor. Y vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso, gloria al Señor, 17. Gloria sean dadas a Él. Romanos 10, verso 8. Dios es maravilloso y sus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Amén. Romanos 10, verso 8, leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? De fe que predicamos. Aleluya. ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti, tan cerca que está en tu boca y en tu corazón. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya son salvos ustedes? Amén. Aleluya, hemos creído por fe en el poder glorioso de nuestro amado Jesucristo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdeme a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por este hermoso día que nos has regalado, por el privilegio que nos da de estar en tu casa para adorar, exaltar y bendecir tu precioso nombre. Señor, yo te pido en esta hermosa noche que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que uses, Dios mío, mi vida, este pedazo de barro, Señor, en que tú has soplado aliento de vida y has puesto tu espíritu en mí, Señor. Y por medio de tu espíritu háblanos en esta noche para que nuestros corazones, Señor, puedan ser edificados en tu palabra. Padre, pues tu palabra no regresa vacía. Así que confío y creo que tu palabra en esta noche hará lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pues todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar en esta hermosa noche. Amén. Pablo, amados hermanos, hace una serie de preguntas e interrogantes, gloria al Señor,
y al mismo tiempo dar respuestas con respecto a la vida de fe. Gloria al Señor. Hay una necesidad en estos tiempos en el pueblo de Dios de que identifiquemos o nos identifiquemos con lo que hemos creído. Gloria al Señor. Usted no ha creído en cualquier cosa ni en cualquier ser. Usted ha creído en Dios por medio de Jesucristo y es salvo por medio de Él. Aleluya. ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida cristiana? ¿Cuántas veces usted quizás, si es de esos que le gusta hacer preguntas, se hace la pregunta, e incluso quizás usted mismo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cómo es que los cristianos manejan su vida? ¿Cómo es que los cristianos viven su vida? ¿Cómo es que los cristianos se identifican? Gloria al Señor. Y el tema en esta noche, amados hermanos, que nos va a ocupar es hablando el lenguaje de la fe. Hablando un lenguaje que nos identifique. Un lenguaje, gloria al Señor, que tenga una identidad. ¿Sabe que mientras meditaba en este mensaje, pensaba en todo lo que Dios ha creado? Y usted se da cuenta que cuando usted va por el campo, por ahí, escucha a un pájaro cantar. Gloria al Señor, quizás usted no lo ha visto, pero por medio de su canto usted lo identifica y usted dice, oh, ese es un perico. No lo ha visto, pero cuando usted oye el ruido de un cántico de un pájaro, usted lo identifica. ¿Por qué? Por su voz, por su ruido, por la forma en cómo ellos, amén, cantan. Si usted vio, por ejemplo, en un palo de mango, quizás en su país, cuando caían esas bandadas de pericos, ¿qué es lo que usted escuchaba ahí? Increíble, ¿no es cierto? Un tremendo ruido, hermano, pero ninguno diferente, todos haciendo el mismo ruido. ¿Usted tuvo esa oportunidad? Amén. Caían aquellas bandadas, unos 20, 50 animales de esos. No solamente se identifican por el color, todos son verdes, sino que por el tipo de forma de ruido que hacen, todos hacen el mismo ruido. Aleluya. Es decir, tienen un lenguaje, tienen una sola voz. No solamente se identifican por el color, y voy a usar ese ejemplo de los pericos porque son los únicos animales, amén, o el animal que tiene un color muy identificado. Pero también su expresión lo identifica, gloria al Señor. Y el perico tiene facultades tan grandes que puede aprender a hablar. Estamos aquí. Hablando el lenguaje de la fe. ¿Cómo nosotros identificamos como cristianos de fe? ¿Cómo habla un cristiano? La pregunta en esta noche es, ¿qué es lo que un cristiano expresa cuando habla? Gloria al Señor. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo comienza Pablo? Diciendo a los romanos, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la expresión suya, lo que expresamos, lo que hablamos, lo que decimos con nuestra boca, gloria al Señor, nos identifica. El Señor dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué dijo ese versículo? De la abundancia del corazón, dígalo sin miedo, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Bien, lenguaje de la fe. ¿Qué es el lenguaje? ¿Sabía usted que desde el día que nosotros los convertimos al Señor tenemos la virtud? Oiga esto. Y si no sabe qué virtud es algo de valor. Tenemos algo que nos identifica. Tenemos algo tan valioso, tan hermoso, gloria al Señor, que no solamente es que vamos por la vida diciendo que somos cristianos, sino que tenemos la virtud de hablar un lenguaje espiritual. Palabras espirituales. Palabras, hermanos, que los identifican porque expresan algo que somos, que hay dentro de nosotros. Gloria al Señor. Cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y está en tu corazón. Aleluya. La Biblia dice que nosotros hemos sido primeramente renovados en el espíritu de nuestra mente.
renovamos nuestra mente, renovamos nuestro vocabulario, renovamos nuestras palabras, renovamos nuestros pensamientos, renovamos nuestras acciones, renovamos nuestro estilo de vida, renovamos nuestra conducta, renovamos todo nuestro ser, se renovó en el Señor. Es decir, tomó una postura diferente, cambió, fue transformado. Ahora, cuando nosotros hablamos de hablar del lenguaje de la fe, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la fe? Dice que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. El que habla de por fe, el hablar por fe o el hablar con fe, es expresar palabras contrarias de lo que comúnmente hablábamos o de lo que comúnmente el mundo habla. Vamos a ver. ¿Qué es lo contrario de la fe? La incredulidad. Sin pensarle mucho. ¿Cómo habla una persona incrédula? Identifiquemos a las dos personas esta noche. Una persona incrédula que habla, siempre habla negativo. Una persona incrédula siempre, amado hermano, habla con dudas. Y ¿sabía usted que cuando hablamos de la incredulidad, una persona incrédula es un fraude para Dios, defrauda a Dios? Porque la persona incrédula limita el poder de Dios. Vamos a ser un poco más objetivos. ¿Cuántas veces usted quizás ha dicho, esa persona nunca va a cambiar? ¿Ese será un lenguaje de fe o un lenguaje de un incrédulo? Cuando el incrédulo habla, pone la incapacidad ante las cosas que pueden suceder. ¿Estamos aquí? Bien, ¿cómo habla usted? Identifique su lenguaje. ¿Cómo habla usted? Cuando usted mira una situación en una persona y dice, este sí que nunca cambiará. Yo le digo algo, cuando nosotros hablamos por fe decimos, Dios puede hacer un milagro. Cuando nosotros hablamos con incredulidad decimos, esa persona nunca va a cambiar. Y yo digo entonces, si Dios me cambia a mí, ¿cree usted que Dios no puede cambiar a esa persona también? Si Dios tuvo el poder de hacer algo con usted, ¿cree que Dios no lo puede hacer con alguien más? Entonces, aleluya, cuando nosotros hablamos por incredulidad, vamos a hablar negativo, vamos a ser pesimistas. Vamos a ver, cuando nosotros que tenemos hijos, ¿cuál es el vocabulario o el lenguaje que usamos con nuestros hijos? ¿Positivo o negativo? Quizás los denigramos muchas veces, los acusamos muchas veces, los señalamos muchas veces. Decimos, este sí que es un... Y empezamos a hacer una serie de conjeturas acerca de lo que nosotros analizamos por nuestra incredulidad. Pero la Biblia dice que el lenguaje de fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. ¿Se acuerda cuando el Señor llama a Ezequiel y lo lleva a los huesos secos? Ahí está Ezequiel viendo aquel montón de huesos secos. Y el Señor le dice a Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos vivirán? ¿Cree que tuvo la fe suficiente Ezequiel para creer que esos huesos iban a vivir? La actitud de Ezequiel fue de un hombre incrédulo. Dijo, Señor, así como yo lo veo, no creo, pero pues tú lo sabes. No creyó en el momento, pero él le dice, mira, ¿crees que esos huesos van a vivir? Van a vivir porque tú les vas a declarar una palabra. En tu boca está la palabra. Estamos aquí. Aleluya. Esos huesos estaban muertos, estaban secos, pero la Biblia dice que por medio de la palabra que Ezequiel creyó cuando Dios le dio y le dijo, profetiza, háblale esos huesos. Y cuando Ezequiel comienza a hablar, la Biblia dice que los huesos se comienzan a juntar hueso con hueso. Aleluya, estamos aquí. Oiga el poder del lenguaje de una gente de fe. Cuando usted es una persona de fe, aleluya, nunca ve lo negativo como lo peor que está pasando. Usted ve lo negativo como la oportunidad para algo mejor. Aleluya. Cuando Dios vio igualmente que Ezequiel lo llevó, aleluya, y lo llevó allá donde estaba el alfarero. Amén. Y que se le ve que el barro se deshace en las manos del alfarero. Y Dios le dice, ¿viste lo que pasó? Pero mira que el alfarero vuelve a tomar de nuevo el barro y comienza a hacerlo de nuevo. Y Dios le dice, ¿crees que yo no puedo hacer lo mismo con ustedes? Dios estaba enseñando que hay un lenguaje de fe. Que el cristiano que habla, hermano, aleluya, el lenguaje de la fe, habla optimista, habla positivo, habla con
con autoridad habla porque cree. Es decir, usted puede ver lo peor de una persona, pero de lo peor de una persona Dios puede hacer algo importante. Cuando usted llega a Corintios, la Biblia dice que Dios escogió ¿qué? ¿Cree que Dios vio lo mejor del mundo? Dice que escogió lo peor del mundo. Lo que no era para hacer algo que es. Es decir, que cuando nosotros hablamos de fe, hermano, mire, a veces cometemos tantos errores en nuestro estilo de creer, en nuestra forma de pensar, de que creer, mire, la fe es verdadera, la fe tiene que ser verdadera. Usted no puede ir diciendo yo soy un creyente, pero una persona negativa en todo su andar. Es más, no puede pensar ni de usted mismo puede pensar bien. Eso es no tener fe. Vamos, usted dice, yo no he cambiado, pero tengo fe que voy a cambiar. Voy a ser un buen cristiano. Ese es tener una fe optimista. Yo puedo ser un buen cristiano porque creo en aquel que me puede cambiar. Es decir, porque la fe no está puesta aquí abajo, la fe está puesta ahí arriba. Cuando yo hablo un lenguaje de fe, estoy llamando las cosas que a la vista, hermano, no están produciendo nada. A la vista no está sucediendo nada. En nuestra naturaleza no vemos nada, pero la fe no está moviéndose en lo natural. La fe se mueve creyendo en lo que Dios puede hacer. Dios no es natural. Él se mueve haciendo cosas que usted no puede hacer. Porque Él se mueve donde está la fe. Él se mueve donde se le cree. Aleluya. Pablo le dice entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El lenguaje de la fe. Cuando usted mira a una persona o mira a alguien y usted le dice, bueno, yo creo que Dios no puede salvar a esa persona, se mira muy mala. Yo creo que Dios no puede hacer un milagro porque es un cáncer muy avanzado. Mire, la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Verdad? La pregunta se hace, ¿habrá algo imposible para Dios? La respuesta es no. Ahora, se dice también que para el que cree, todo es posible. Estamos aquí. Para el que cree, todo es posible. Yo he venido quizás luchando, batallando, peleando en una área o en lo que sea, pero estoy creyendo en Dios que Dios me va a dar la victoria. Yo no voy a seguir siendo el mismo que era ayer. Hoy seré un mejor cristiano. Tengo fe. Yo tengo fe que aquí va a haber una iglesia poderosa en Dios. Yo tengo fe que aquí van a haber verdaderos cristianos que ya están. Y que están en el proceso de pulirse, pero que seremos verdaderamente la iglesia por la que Cristo viene. Esa es mi fe, esa es mi esperanza. Yo no voy a decir, no somos la peor iglesia, no somos la iglesia que estamos en el proceso de cambios, de ajustes y transformación, preparándolos para la venida. Esa es mi fe. Mi fe es que usted será un verdadero hombre y mujer de Dios. Mi fe es que los jóvenes serán verdaderos jóvenes de Dios. Esa es mi fe. Nunca me verá hablar algo negativo. No que ignore, pero siempre estoy pensando lo mejor siempre. Siempre quiero pensar lo mejor. Siempre quiero pensar que Dios es más grande que todo lo que vemos. Dios es más grande que todo lo que pasa. Dios es más grande de lo que nosotros podemos hacer. Usted no puede hacer cosas, Dios las puede hacer. Aleluya. ¿Dónde se mueve Dios, hermano? ¿Qué es lo que mueve a Dios? Dígame qué mueve a Dios. ¿No es la fe? La fe, amado hermano, aleluya, dice que si tú tuvieres fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza. Escuche esto, no dice que usted va a ir con la fuerza de Sansón, agarraría una montaña y la metería al mar. No dice que tú con la fe moverías la montaña. Ordenarías el problema y le dirías, quítate del camino en el nombre de Jesús. Y se apartaría. Porque claro, no está hablando de una montaña literal, sino de las circunstancias, de los problemas, de las adversidades, de esas dificultades que pasamos, pero que se moverían del camino porque tú lo declararías que en el nombre de Jesús tú ibas a pasar adelante. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del mar? Oiga, tenía un obstáculo pequeño, era el mar. En el sentir de ellos en su momento fue, aquí moriremos.
Pero Dios se levanta y dice, les voy a mostrar que yo soy el Dios en quien pueden confiar. El Dios en quien pueden creer, el Dios en quien pueden depositar su confianza. ¿Sabe que Pablo ha venido hablando tanto de la esperanza, de la fe, la seguridad? Aleluya. Por eso es que dice que cerca de ti está la palabra que tú declaras. Si usted es una persona pesimista, una persona, hermano, que todo el tiempo solamente mira lo malo, siempre su vocabulario, su hablar va a ser negativo de todo. De eso no hay aquí, ¿verdad? No hay gente negativa aquí. Y si hay, no vinieron hoy. Si hay algún negativo, mire, sabía que le íbamos a hablar de esto, no vino. Así es que vinieron los positivos, los de gente de fe. Aleluya. Gente de fe. ¿Por qué la gente de fe, por qué necesitamos ser gente de fe y hablar, tener un lenguaje de fe? Porque cuando usted se encuentra entre las adversidades, porque cuando usted se encuentra entre las pruebas, las luchas, lo único que a usted le va a hacer flotar es la fe, porque la fe te trae seguridad, confianza y esperanza. Entonces, cuando usted siente que todo se está derrumbando, usted dice, yo tengo esperanza que habrá una roca donde yo todavía estaré de pie, aunque todo se caiga. Y la roca es, dice la palabra, Cristo. Amén. Entonces, cuando la fe está fundada en el Señor, hablamos un lenguaje diferente. Dígale a alguien, habla por fe. Habla por fe. ¿Qué le dijo a Ezequiel? Profe, háblale a esos huesos. Están muertos. No tienen carne, no tienen nervios, no tienen piel, no tienen nada, no tienen sangre. Dijo, ¿crees que esos huesos vivirán? Comienza a declararle vida a esos huesos, porque esos huesos, si tú le declaras vida, van a vivir. Estamos aquí. ¿Cómo habla usted? Mi matrimonio nunca va a cambiar. Mis hijos nunca van a cambiar. Mi familia será la peor siempre. Mi pobreza es que nací para ser pobre toda la vida. No ha habido gente, usted dice, nací para sufrir. No, hermano, no, usted no nace para sufrir. Usted pasará por procesos, pero la vida suya no será un sufrimiento siempre. Habrá un mes, 2 meses, 3 meses, un año, qué sé yo, pero no toda su vida será un sufrimiento. Dios traerá tiempo de usted tendrá que sonreír. Sí. O sea, no podemos comprar el mensaje de derrota porque usted no es un derrotado. ¿Estamos aquí o no? ¿Hay gente de fe todavía? Dios no dice que tú eres un derrotado, ¿o sí? Cuando usted va a Joel capítulo 3, verso 9, Dios le habla al pueblo y dice, prepárense, preparen espada y de sus asadones hagan herramientas de guerra porque van a ir a pelear. Y dijo, ahora, como vamos a ir a pelear, ustedes tendrán que cambiar su mente. Escuche esto. Aleluya. Cuando Dios te llama, Dios va a trabajar en tu mente, tu corazón y te va a hacer ver las cosas que eran imposibles, te va a hacer ver las posibles. Entonces, cuando Dios le llama, le dice al pueblo, prepárense, hagan de sus hoces, amén, espadas porque vamos a ir a la guerra. Pero no podemos ir a la guerra de este modo. No dijo, pónganse de pie y diga el débil, fuerte soy. Aleluya, oiga eso. Yo no puedo ir a la guerra con gente cobarde. Yo no puedo ir a la guerra con gente que se siente ya derrotada. Yo no puedo ir a la guerra con gente que no tiene capacidad para enfrentar al enemigo. Entonces, para enfrentar al enemigo, yo tengo que saber que tengo que tener fuerza y yo tengo que declarar. Imagínense que cuando David muchas veces se habló a sí mismo. ¿Cuántas veces David se habló a sí mismo? Hace poco predicamos, ¿verdad? De Salmo 103. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, ¿por qué te abates? Confía en Dios. Entonces, cuando Dios levanta al pueblo, en el libro de Joel le dice, diga el débil, fuerte soy. Oiga esto, que cuando hablamos en el lenguaje de la fe, usted no es una persona negativa consigo mismo porque nunca se encontrará diciendo, ay, pobrecito de mí.
Yo digo, hermano, pobrecito el diablo. Que pobrecito usted tiene a Dios. Amén. Usted no puede aceptar ese, como decía por ahí, un espíritu de conmiseración, de darme lástima. ¿Por qué usted va a dar lástima si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? Dígame por qué. Lo que pasa es cuando el diablo te vende el mensaje, dice, oiga, yo sí que no pego una, Oiga, pero ya tiene su nombre pegado en el libro de la vida. Usted no pega ni una aquí abajo, pero tiene una pegada arriba. ¿Cómo habla Entonces, cuando usted es un cristiano que entiende su lenguaje, que sabe cómo debe de hablar, aleluya, dice la Biblia que llama las cosas que no son, como mira ahí mismo Romanos capítulo 4, gloria al Señor. Romanos 4:17, hablando Pablo a los romanos también mismo, pero hablando acerca del ¿qué? Del hombre, del padre de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida. ¿A quién le da vida? Le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo está explicando acerca de la importancia de la fe verdadera. Y lo va a traer el ejemplo ¿de quién está hablando? ¿Quién es su papá por medio de la fe? No su papá literalmente, sino, pero dice la Biblia que por medio de la fe somos hijos de Abraham. Solamente por medio, no lo que se está predicando hoy. Hoy se predica que usted tiene que ser judío. Para ser salvo tiene que convertirse en judío. No, Pablo dice, por medio de la fe, por la causa que creímos en Cristo, los convertimos en hijos de Abraham. Es una forma no literal. No está hablando en un sentido literal, sino figurado. Entonces, ¿pero qué es lo que dice? Que llamó las cosas que no son como si fuesen. Oiga esos términos. El lenguaje de la fe. Usted habla por fe positivamente ante cualquier circunstancia. Usted no puede ir por la vida hablando como un derrotado, hermano. Como un fracasado, como un perdedor, como que usted nunca pudiera hacer nada. Ese no es el lenguaje de un cristiano. Pablo ante todas las adversidades dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Preso, amarrado de los pies y manos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Metido en el cepo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pobrecito de mí. Miren cómo doy lástima aquí. No dijo, todo dijo, lo puedo en Cristo. ¿Qué estaba declarando? Poder. Todo lo puedo. Tengo el poder de Dios conmigo. Todo lo puedo. ¿Qué es todo? Todo lo puedo. Puedo dominar mis emociones. Puedo ir en contra de mi incredulidad, atacar mi incredulidad con la fe que tengo. Puedo pelear en contra de mí mismo. Dígame cuál es la lucha más grande que usted tiene. No, la lucha, hermano, no es con nadie de afuera. La lucha muchas veces es interior. Porque ¿cuántas veces usted está peleando con su incredulidad? ¿Cuántas veces usted está peleando con eso de que es que no va a pasar? ¿Sabe qué? Y Santiago habla del incrédulo. Dice que el incrédulo nunca recibe nada. Porque duda. Y el que duda dice que es como el ¿qué? El que está sobre las olas del mar, que es movido por los vientos para donde quiera que vaya. Es decir, hoy creo en Dios y luego viene la tormenta y dejo de creer en Dios. Entonces la fe no es así. La fe te mantiene flotando siempre y te permite ver la vida de una perspectiva diferente. Es importante que entendamos esto, gloria al Señor. Porque el lenguaje de la fe, amado hermano, nos va a llevar a cambiar nuestro estado, nuestra situación, nuestra forma de ver las cosas. Si usted comienza a analizar cada palabra que sale de su boca, usted se dará cuenta que habla el 50 o 60 o el 80% muchas veces negativo. ¿Escuchó eso? Ojalá fuera el 20 negativo. No, a veces somos el 50% negativo. Todas las cosas las vemos, hermano, como una pérdida, un fracaso. Mire, hermano, usted como cristiano no pierde nada. Usted será creyendo en Dios siempre. Aleluya. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45. Aleluya.
el lenguaje de la fe. Hablamos lo que somos. ¿Escuchó eso? Usted habla lo que usted es. Lucas 6, 45. ¿Qué dice? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro. ¿Y dónde está ese tesoro? En el mismo lugar. En su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Aleluya, oiga eso. Entonces, cuando usted oye gente hablando cosas medias raras, ¿qué es lo que dice? Oiga, ¿qué traer en el corazón, va? Sí, porque si escuche esto, el asunto es esto, que muchas veces usted puede pensar cosas malas, y quizás todos tenemos pensamientos malos, o todos luchamos con pensamientos malos, o todos tenemos tendencia a pensar mal de los demás. Pero una cosa es pensar y otra cosa es cuando usted lo expresa. Cuando usted lo expresó, usted ya sacó el fruto de lo que tenía dentro. Entonces el Señor dice, porque de lo que hay en el corazón, de lo que tenemos en el corazón, de eso vamos a hablar. ¿Qué le parece si esta noche traemos la máquina de hacer radiografías? Traemos la escaneadora esta noche. Vamos a escanear el corazón de cada uno de nosotros a ver qué hay ahí. Y analicemos las palabras con las acciones. ¿Se da cuenta que no conectan? Decimos una cosa y hacemos otra. No, pues usted no va. Son algo otros por ahí. Usted dice una cosa y hace otra. ¿Sí o no sí? ¿Cuántas veces usted ha dicho que quiere hacer las cosas bien? Lo ha dicho, ¿verdad? Pero su acción no es. No lo ha hecho. Lo ha dicho, pero no lo ha hecho. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hablamos, pero hablamos como el incrédulo. Es decir, la Biblia dice que en la mucha palabrería, hermano, hay pecado. Y a veces hablamos tantas cosas, pero hablamos por emoción. Por eso siempre le digo a usted, mire, hermano, la vida cristiana no va por emoción. Usted por emoción puede decir esto, aquello y lo otro, pero usted no va a cumplir lo que está diciendo. Cuando usted se para firme y dice, bueno, mi vida es de fe. Voy a andar por fe y me voy a determinar a caminar en una fe que agrade a Dios. Recuerde esto, no toda la fe, dice Pablo, es de Dios. Pero hay una fe que agrada a Dios. Entonces, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia. Bien, yo le dije que hay dos personas. El hombre de fe que habla por fe, y tenemos en la otra parte la otra persona que no es de fe. Y si no es de fe, ¿cuál sería el término? Bueno, yo le dije, es un incrédulo. Un incrédulo, ¿cómo va a hablar? ¿Cuál es el lenguaje de un incrédulo? Siempre negativo. Siempre irá, amado hermano, hablando. Déjeme decirle tres cosas. ¿Del lenguaje de qué? De un incrédulo. Pesimista, negativo. Con dos palabras, usted identifica un incrédulo. ¿Cómo habla un incrédulo? ¿Cuánta gente usted ha escuchado, hablando del pueblo de Dios, no del mundo afuera, pero del pueblo de Dios? ¿Cuánta gente usted le ha dicho, lo ha oído hablar así, digamos, vulgarmente, a boca abierta? Esa persona no cambia nunca. O no cambiará. Sigue siendo el mismo. ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Creo que muchas veces usamos ese lenguaje, ¿no? ¿Cree usted que ese lenguaje es de fe? Ese no es el lenguaje de fe. Porque estamos hablando de un estado. ¿Sabe lo que estamos diciendo con el lenguaje? Dios no tiene el poder para cambiarlo. Ese es un negativo. Dios no va a hacer nada con la persona porque ¿cuál poder tendrá Dios para hacerlo cambiar? Oiga, lo cambió a usted, me cambió a mí. ¿Ve que lo cambió? Y si no los ha cambiado, pidámoslo que lo haga. Entonces imagínense
que cuando un incrédulo habla, ¿qué dije? Negativo. Habla pesimista, negativo. Nunca ve el lado bueno, nunca ve la parte buena, siempre va a ver la parte negativa. Gloria al Señor. El incrédulo, escucha esto, el incrédulo defrauda a Dios, minimiza su poder, mira la obra de Dios como incapaz. Dios no lo puede hacer. Eso es incredulidad. Dios lo puede hacer todo cuando Él quiere. Amén. Mire, el Señor dijo, yo puedo hacer que incluso las piedras se conviertan en pan. Abraham le dijo, bueno, yo puedo hacer que hacerte sacar una nación, le dijo, del misma arena si quiero. Puedo hacerlo. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Basta con que creas. Porque si tú crees, vas a hablar de acuerdo a tu fe. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dijo a él? Le dijo, dice Lucas, amén, que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, ¿la boca de quién? La boca de un incrédulo ya sabemos cómo va a hablar. Ahora la boca de un hombre de fe, de una mujer de fe, ¿qué es lo que va a decir? ¿Cuántos son de fe aquí? ¿Cuál es su lenguaje? Optimista, ¿no es cierto? Vamos a decir que hay una frase que se usa, ¿va? La fe no niega la realidad. Perfecto. Usémoslo esta noche. La fe no niega la realidad. Usted dice, esta persona siempre dice que va a cambiar y va a cambiar, nunca cambia, pero yo tengo fe que un día lo va a hacer. No me doy por vencido. Creo que lo va a hacer. O creo que Dios lo va a tocar un día y lo va a cambiar y lo va a hacer un buen cristiano. Cuando usted mira gente así como que, hermano, se ve difícil, ¿verdad? Mire, Dios agarra un drogadicto, lo limpia y lo hace una nueva criatura. Dios agarra un borracho, le quita el alcohol, lo hace una nueva criatura. Dios agarra un homosexual que se entrega en sus manos, lo transforma y lo hace un hombre verdadero. Dios agarra una prostituta que nadie daba ni un peso por ella, Dios la agarra, la limpia y la hace una mujer de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Hay algo imposible para Dios? Lo que a nosotros muchas veces, hermano, lo detiene es que no creemos en Dios. Yo le he dicho a usted que a veces vamos hablando de fe, creemos en Dios y creemos en Dios, pero es que toda esa fe dura hasta que no viene una tempestad. ¿Se acuerdan los que estaban en la barca? Iban de la misma maravilla directo rumbo al otro lado. Pasemos al otro lado, perfecto. Vamos con Jesús directo al otro lado. Pero tan pronto habían corrido un par de millas en el agua, se viene la tormenta. Jesús, perecemos. ¿Qué fue lo que Jesús les reprochó? Hombres de poca fe. No estaban usando un lenguaje de fe. No dijeron, bueno, espérate, viene la tormenta, pero aquí está Jesús con nosotros, hombre, ¿de qué nos preocupamos? Confiemos en Él. Tengamos fe. No, se desesperaron y clamaron y fueron a despertarlo. Él dormía, dice la palabra. Pero el primer reclamo de Jesús fue, ¿en dónde está su fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué no creen? ¿Por qué dudaron? Cuando Pedro iba caminando sobre el agua, la Biblia dice que iba caminando sobre la palabra que creyó de Jesús. Pero en un momento Pedro dudó y se comenzó a hundir. Es decir, la fe es tan importante, hermano. Por eso cuando Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Mucho menos podríamos declarar algo. Entonces, fíjese, volviendo a Romanos, que Romanos está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sos salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y comienza Pablo, amado hermano, a declarar una serie de eventos hablando acerca de la necesidad de expresar y dar a conocer nuestra fe. Dice, ¿cómo van a ir a predicar si nadie los envía? Bueno, aquí aunque los enviemos no van. Pero Pablo dice, ¿cómo van a hablar de fe si no conocen la fe? ¿Cómo se van a salvar si no conocen el medio de salvación? Pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué es que la iglesia no habla de fe, no habla de Cristo? ¿Qué nos enmudeció? ¿Quién nos tiene mudo? La incredulidad. Porque una persona de fe no se queda callada. Volvamos a Romanos un momentito.
Aleluya. Estamos aquí, ¿verdad? Volvemos a Romanos 10. Mira lo que Pablo dice. Mira lo que Pablo dice, el verso 11, pues la escritura dice, la escritura no es muda, la escritura es palabra viva. Aleluya, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree, y antes ha dicho, aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Esa es una acción de creer. Ese es un proceso de la fe, una fe salvadora. Aleluya. Entonces Pablo comienza, hermanos, a redactar lo que todo cristiano que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador va a tener en su boca. ¿Por qué hay gente que le cuesta hablar de Jesús? ¿Por qué usted muchas veces tiene la gran oportunidad de hablar, de compartir de Cristo y no lo hace? Mire, yo le digo, hay gente que puede hablar hasta de las novelas. Puede hablar de cualquier show en la televisión. Puede establecer una conversación con cualquiera sin conocerlo en la tienda, pero no le hablan de Cristo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por incrédulos. Porque el que tiene fe, habla en fe. Y oiga lo que Pablo está diciendo, explicando aquí. Pablo dice, pues, vamos al verso 12, porque no hay diferencia. Bueno, está hablando Pablo acerca de los gentiles y los judíos. No hay diferencia entre nosotros, todos somos salvos por la gracia de Cristo. Gloria al Señor. Ahora bien, verso 14, ¿cómo pues invocarán? ¿Qué significa invocar? Hablar, expresar, dar una palabra, decir algo. Pero como el sentido aquí es de la salvación, de la importancia, porque, ¿estamos qué? Le dije verso qué? 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire, analice ese pasaje. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros somos gente de fe, ¿no es cierto? ¿Los identificamos por ser gente de fe o no? ¿Es usted un creyente de fe? ¿Sabe que el creyente de fe habla siempre conforme a lo que es? Y que en toda conversación deberíamos de expresar lo que somos. Y especialmente cuando estamos, amén, ante gente inconversa, nuestra oportunidad, nosotros lo que deberíamos de hacer es buscar siempre una oportunidad para hablar de nuestra fe. Hay gente que esconde su fe. Hay gente que lo que menos quiere es que la gente se cuenta que son cristianos. Pero el cristiano lo que debe hacer es darse a conocer que es un cristiano. Oiga, Pablo está diciendo que cómo la gente va a oír si nadie les predica, cómo la gente se va a salvar si no han oído nunca el evangelio. Ahora este término estamos hablando del término literal que nunca han oído porque la mayoría de gente ha oído. El llamado para nosotros es nuestro estilo de vida o nuestra conversación, nuestro hablar, amén, es hablar en fe. Amén. Escuche esto, hablamos lo que somos. ¿Escuchó eso? Usted habla lo que es. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Hablamos lo que somos. Bien, identifiquémonos que somos entonces. ¿De verdad hablamos lo que somos? Entonces hablamos verdad porque somos hijos de la verdad. Hablamos de Cristo porque somos de Él. Hablamos lo que somos. Lo que hay en tu corazón, dice el Señor, de eso que habla la boca. Yo puedo decir, yo soy un tremendo hombre de fe, pero jamás me atrevo a hablar de mi fe. Jamás comparto mi fe. Jamás predico de mi fe. O sea, cuando digo hablar de fe es hablar de Cristo. Mi fe está en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos de aquí tienen fe? ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos tienen miedo a hablar de Él? Sí, pues usted me dice amén, ¿verdad? Usted cree en Jesús.
Usted conoce de Jesús. Usted sabe quién es Jesús. ¿Y por qué no comparte de Jesús? ¿Y por qué no habla de? ¿Por qué es tan difícil hablar de Jesús? ¿Sabe qué le digo? Mire, hermano, no ha hecho nada Jesús por usted. No nos cambió la vida Jesús. No fue Él el que vio nuestras vidas y nos transformó. No fue Él el que llegó a nuestras vidas y nos dio una nueva esperanza. Entonces imagínese que yo no quiero hablar de un ser que ha hecho tanto por mí. Y yo tengo mi fe puesta en Él, mi confianza en Él. Él es mi seguridad, Él es mi roca y Él es mi todo. Yo tengo que tener la convicción de expresarme de Jesús. Es decir, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Y se lo dijo a los romanos, entrando a la carta de los romanos, dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo usted se va a avergonzar de algo poderoso? Usted avergüéncese de algo débil, de algo que no funciona, de algo, amén, obsoleto, de algo que no sirve. Pero usted no se puede avergonzar del evangelio que cambia, transforma, regenera y da vida. Entonces el lenguaje de la fe, el hablar de la fe, el cristiano que camina en la fe, camina siempre buscando una oportunidad para compartir su fe. Esa es una verdad. Somos tan grande gente de fe, pero no nos gusta compartir nuestra fe. Tenemos una fe, somos unos cristianos egoístas. Solo yo creo en Jesús y solo yo soy salvo por Jesús. No, todos debemos de ser. Pablo dijo que ¿cómo van a creer si nadie se les ha hablado? ¿Cómo oirán si nadie les ha predicado? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Bien, hoy lo animo a que usted se atreva a hablar de Jesús, dé a conocer su fe, hable como un cristiano, una mujer y un hombre de fe, proclame las maravillas del Señor, hable de la grandeza de Jesús. Oh, mi Jesús murió por mí, me ama tanto que antes que yo naciera fue a la cruz, murió por mí, yo creo en la muerte de Él porque la Biblia dice que Él murió por mí, me cambió la vida, soy evidencia de eso, no estoy hablando fantasía, Él murió por mí, Él me salvó y me cambió la vida. ¿Cuánto cuesta eso, hermano? Mire, no hay que ser un erudito, yo digo que para compartir el evangelio no hay que ser erudito para esto, simplemente hay que conocer el amor de Cristo. Aleluya. ¿Usted conoce el amor de Cristo? Comparta el amor de Cristo. Atrévase a tocar la puerta en su o al vecino de su apartamento y dígale, te invito a conocer a Jesús. Te invito a conocer a aquel que me cambió la vida a mí. Te invito a aquel que me entró a mi apartamento y me cambió la vida, porque hoy ya no oyes lo que oías antes. Mira, invítalo al tuyo también. Yo te llevo a conocer a Jesús. Yo te voy a hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? El que cambia vidas, el que transforma vidas. Te voy a hablar porque mi fe en Él me cambió. El lenguaje de la fe, hermano, no es hablar negativo, no es hablar pesimista, no es hablar solamente cosas contra, no, hablar de fe siempre. La Biblia, por eso el término de la fe dice que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Mi vecino es el peor borracho, pero se va a convertir para el Señor. Me lo voy a ganar para Cristo. Mi compañero de trabajo es un ateo, lo vamos a ganar para Cristo. ¿Cuántos tienen fe aquí? Y no que la fe puede todo, pues. O la suya no le alcanza. La fe es poderosa, hermano. La fe no es cualquier cosa. La fe es una de las herramientas más grandes que necesitamos en estos tiempos. Mire, el día que seamos verdaderamente una iglesia de fe, yo le digo, ¿qué diferencia van a hacer las cosas? Usted hablará por fe. Usted no andará hablando negativo. Usted no será una persona, amén, que hablará siempre pesimista. Usted verá las cosas de acuerdo a como Dios dice. Las cosas Dios no las ve como usted las ve. A veces nosotros miramos las cosas con este ojo. Dios mira de otra forma. Amén. Aprendamos a ver como Dios ve. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo predicarán? Dice el verso 15. Si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian. Así que la fe, verso 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa no es cualquier fe. Creo que usted ya conoce esa fe. Usted ha oído la palabra de Dios, conoce las promesas de Dios, sabe quién es Jesucristo, sabe qué hizo por nosotros, sabe el precio que pagó. Entonces no podemos decir, hermano, que somos gente de fe si no queremos compartir nuestra fe. Escuche que el tema es hablando el lenguaje de la fe.
Vea las cosas no posibles de acuerdo a lo que usted mira. Vea las cosas de acuerdo posible, de acuerdo a lo que Dios es. Porque su fe está en Cristo Jesús. Usted no dice, es que yo voy a cambiar. No, usted no cambia a nadie. Yo le digo, si ni usted puede cambiar, va a cambiar a otra persona. No, Dios cambia. Él es el que cambia. Dígame cuáles son los dolores de cabeza que usted tiene. ¿Cuáles son sus expresiones? Es que no cambias, es que eres aquí, es que eres allá. Hermano, pero si es que nosotros no cambiamos. ¿Cómo le decimos a otra gente cambia? Digámosle, Señor, cámbiame, Señor, y cámbialo a Él también. Pues cámbialo a Él y después a mí. No, cámbiame a mí primero y después cámbialo a Él. O sea, ¿a quién tenemos que ir para que las cosas funcionen? A Dios. Amén. A Dios por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos declaran victoria? Por fe. Aleluya, por fe. ¿Sabe cuando Dios llamó a Gedeón? La Biblia dice que Gedeón era un hombre, uno de los cobardes ahí, hermano. Aquel jovencito todo temblecoso, lleno de miedo. Amén. Aporreando el grano. Sabía que los filisteos, tan pronto la cosecha se recogía, llegaban los filisteos, les robaban todo y los dejaban sin comer. Y dice que él estaba agarrando todo el grano y escondiéndolo, cuando le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Oiga, llame las cosas que no son como si fuesen. Y él dice, aquí solo yo estoy, no soy más que un temblecoso aquí con miedo. Varón esforzado y valiente. Sí, contigo, varón esforzado. ¿Le estaba diciendo Dios lo que él era? No, Dios le estaba diciendo lo contrario de lo que él era. Él estaba temblando con miedo. Dice, pero ¿y cómo yo, varón esforzado y valiente, si lo quiero es esconder el grano y me esconder yo también porque los filisteos vienen ahí? No, tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Sabes lo que me encanta? Que Dios le dice, ve con esa tu fuerza. Aleluya. La obra es de Dios, hermano. La fe es la importante aquí. Aleluya. Dios no ve como nosotros. Ese es el serio problema de hoy en día, es que nosotros vemos las cosas de acuerdo a nuestra visión. Dejemos que Dios sea el que nos enseñe a ver las cosas desde el punto de vista de la óptica de Dios. Totalmente diferente. Todo lo que usted ve negativo, cámbielo en su vocabulario y diga, no, esas cosas no van a ser así. Señor, en el nombre de Jesús, esas cosas cambian, van a ser así porque tú puedes hacerlo. Y no le estoy mencionando nada porque sé que todos tenemos cosas que tratar en esta área. Pero esas cosas negativas que tenemos, ¿por qué no se las rendimos al Señor en esta noche? Le digo, Señor, ya no quiero ser negativo, pesimista, no, van a cambiar las cosas. Voy a cambiar mi visión y mi vocabulario. Voy a hablar como un hombre de fe. Voy a hablar como una mujer de fe. Voy a amar las cosas que no son como si fuesen. Creo que tú lo puedes hacer. Póngase de pie.